Es un gusto tener aquí en México y platicar con Renato Cisneros y este nuevo libro que se llama El mundo que vimos arder. Renato, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido Carlos. una vez más a México. Gustoso de verte otra vez. Quiero empezar, digamos, por lo que importa, que yo creo que eso es lo que importa. Porque aunque son narrativas ¿no? en dos tiempos, Sí. etcétera, yo creo que lo que te importó contar es la bestialidad de la guerra, ¿no? Totalmente, no? Sí. Porque por lo que cuentas respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y eso era, ¿no? Sí. Sí, la bestialidad de la guerra, pero también la encrucijada moral en la que este personaje se ve envuelto, ¿no? Estamos hablando de Matías. De Matías, un peruano que lo único que quería hacer en la vida era conocer Hamburgo, que es la tierra de su madre, una inmigrante alemana que termina en el Perú, y conocer ahí a sus abuelos y a toda esta parentela materna con la que él había mantenido una correspondencia desde muy niño. Era su único objetivo. Para eso tenía que pasar por Estados Unidos, hacer algo de dinero, pero ahí está ya Pearl Harbor, y una serie de hechos rocambolescos lo terminan llevando a la Segunda Guerra. Hechos históricos también, porque en Estados Unidos en aquella época todo mundo quiso enredarse, así es. ¿no? No solo para defender a su país después de eso, sino porque era una manera profesional, etcétera, Sí. ¿no? Que es lo que hace él como migrante. Totalmente, ¿no? Pero su vida, digamos, encuentra ese momento climático el día que le dicen tienes que bombardear Hamburgo. Y ahí es donde él, ¿no?, se pregunta realmente cuáles son sus lealtades, a dónde pertenece. Y la novela busca eso, hablar de la bestialidad de la guerra, hablar de la migración, de la pérdida de identidad que implica a veces también migrar. Quería llegar a eso de la migración, porque Sí. a final de cuentas el otro personaje del que hablaremos, ¿no?, también es un migrante, ¿no? Sí. Pero en el primero está muy claro que es migración e identidad, ¿no? Es decir, Totalmente. a final de cuentas este es un peruano. Pues que sí, tiene esa relación con Hamburgo, pero solo tiene esa, porque no lo conoce cuando llega a Estados Unidos, Así ya es. tiene su edad. Así es, ¿no? sí. Pero también tiene algo de alemán en alguna parte, ¿no? Pero también está peleando por otro país. La migración también crea de alguna manera un pequeño caos de identidad, ¿no? O sea, todos los personajes de la novela, incluso Sí. los secundarios o los terciarios, los extras, todos tienen una experiencia migratoria a sus espaldas, ya sea porque la han vivido o porque algún antepasado ha migrado. Y eso sí fue muy deliberado, muy intencional. Yo quiero que los lectores lean la novela y también se pregunten respecto de eso tan sólido que solemos llamar raíces, pero que tiene que ver tal vez con otras culturas y con el pasado y con viajes, etcétera. Y en estas dos historias, sí, ambos personajes son migrantes, son experiencias migratorias muy diferentes, y en el fondo ambos están buscando reencontrarse consigo mismos, entender quiénes son, cuál es el destino que los está esperando. Claro, y no siempre el destino está a la altura de las expectativas, ¿no? A veces uno migra O nunca. confiando en que en otro lugar vas a encontrar unas mejores promesas de superación, que la vida te va a tratar mejor, y muchas veces no ocurre así. ¿Por qué te importaba hacer la otra historia con la que empiezas? Porque empiezas con una historia, empiezas a leer la novela y dices, mira, Sí. una historia contemporánea, Te voy a ser franco. un divorcio, ¿no? Sí, Una separación. Entonces me regreso a Lima porque no quiero estar donde está, pero Lima, ese es el Lima del que yo salí corriendo, Sí. ¿no? Entonces me vuelvo a ir, etcétera. Y uno empieza así, ¿por qué? Porque si ya un poco me decías, querías contar esa parte de la guerra, porque también me parece evidente que querías contar eso, ¿por qué mezclarla con la otra? Yo estaba escribiendo esta novela en el 2019-2020. Y sentía que la historia de Matías en la Segunda Guerra Mundial tenía todos los condimentos épicos como para tener una narración potente. Y de pronto sentí que no quería escribir otro libro más sobre la guerra, ¿no? Aun cuando no es un libro, una novela histórica, la Segunda Guerra Mundial está como un telón de fondo histórico. Claro. Y se me antojó de pronto muy anacrónica, mira qué ingenuidad, ¿no? Como si la guerra fuera una cosa del pasado. Exacto. Y entonces ahí pensé... claro, porque dices que es 2019, 2019-2020, exactamente. Entonces, no había Gaza. Busqué este contrapunto contemporáneo, y lo único que ha ocurrido en los siguientes 3 años, que ya van a ser 4, es que el azar o el destino me terminó demostrando que la guerra no es una cosa del pasado, que la guerra no es un anacronismo, y que el hombre de tanto en tanto va renovando esa espiral de violencia con las justificaciones que necesite para justificar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y luego
el exterminio en Gaza por parte de Y luego Israel. lo que sucede en Gaza, ¿no? O sea, Etcétera. a mí me pareció obscenamente brutal que 80 años más tarde de los eventos que están contados en esta novela, sigamos hablando de lo mismo, que de pronto vuelvan a ser palabras cotidianas, expresiones o términos como bombardeos, como defensas antiaéreas, como eso, éxodo, escuchar o leer que madres escriben en el dorso de sus hijos sus nombres para que en el caso de que mueran puedan ser reconocidos. Reconocidos, sí, Eso se sepa quiénes ocurría son. ya en las ciudades que fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial y está sucediendo ahora. Hamburgo no es un accidente tampoco. No es un accidente. No es un accidente, es decir, que este personaje Susan esté en Hamburgo, que no es un accidente, pero tú cuenta por qué. Porque en Hamburgo hay una destrucción bestial. Hamburgo es conocida, el bombardeo de Hamburgo es conocido como el Hiroshima europeo. Pero tal vez el que más ha pasado, el que más popularidad tiene, o del que más se habla, es el de Dresde. Porque el bombardeo sobre Dresde... Es cierto, ahora que lo dices, sí. Pero se comenta más por qué, porque lo de Dresde ocurre en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, febrero, marzo del 45, a la guerra le faltaba muy poco, no era un objetivo militar, y además era una ciudad preciosa y su destrucción fue conmovió muchísimo a la colectividad internacional. Pero lo de Hamburgo fue el bombardeo más mortífero, ¿no? Tal vez solo comparable al de Tokio o al de Hiroshima después. Pero en Alemania fue la ciudad que más sufrió, hubo más de 50.000 muertos. Pero lo más asombroso para mí cuando yo me iba internando en esas historias de las que no sabía absolutamente nada, fue que los propios alemanes, muchos alemanes, que también estaban en contra del Tercer Reich y en contra de la locura de Hitler, sabían que esos bombardeos aliados eran necesarios para poder liberarse. Sabían que sus ciudades tenían que ser destruidas, que sus familias probablemente exterminadas, que ellos mismos podían perder la vida, que ese era el costo que tenían que pagar para poder liberarse de la locura a la que los estaba arrastrando Hitler. Esa es una ciudad. Y hay otra que es Trujillo. Sí. Tú me has descubierto Trujillo. No sabía que existía esa ciudad. Claro, Porque además tú eres de Lima, ¿no? Yo soy de Lima. La Trujillo peruana, que está al norte del Perú, no tiene nada que ver con la Trujillo de Extremadura, Trujillo en Extremadura, sí, en España, sí, ¿no? sí. Que es la ciudad de los conquistadores. Sí, pero ¿por qué esa Trujillo de Lima? Porque ahí nace el personaje. O sea, Sí, este personaje pero es no real. Dijiste. ¿Perdona? Ah, ¿es real? El personaje, el peruano, Matías. Matías, que nace en Trujillo. Bueno, Matías es el nombre que lleva en esta el nombre novela. llano. Pero hubo un peruano que nació en Trujillo, hijo de una inmigrante alemana, que terminó echando bombas en la Segunda Guerra Mundial. Esa historia ocurrió, esa historia es verídica. Pero ¿qué pasó? Yo descubrí esa historia hace mucho tiempo, escribí una columna al respecto, me olvidé de la columna, te hablo del 2004, 2005, y solo en la pandemia la redescubrí en Facebook. Un día Facebook me recordó esa columna vieja que yo había escrito sobre este personaje y dije, esta historia me interpela ahora de una manera que no lo había hecho antes, tal vez porque ahora yo ya vivía en España, ya era un migrante, podía entender más su psicología. Y lo primero que quise hacer mi gesto fue periodístico, ¿no? Quiero saber quién fue este Matías, claro. pero no se podía viajar, no se podía ir a la biblioteca, no se podía hacer nada. Así que mi decisión pandémica, así como mucha gente se divorció, gente renunció a su trabajo, gente que decidió, no sé, hacer un emprendimiento. Esa vivir a la playa para siempre. Exactamente. Mi decisión pandémica radical fue, voy a hacer ficción por primera vez en mi vida. Por lo menos ficción convencional. Claro, Mis novelas anteriores, tú has leído algunas sí. de ellas, son libros más autorreferenciales, donde también hay ficción. Sí, pero es otro tipo de ficción. Sí, así que yo no elegí Trujillo. Trujillo es la ciudad donde nació verídicamente Matías Yurato Roeder. Y debes haber leído libros de la Segunda Guerra, muchos en términos de que, a ver, todos hemos leído algo sobre la Segunda Guerra, pero aquí por cómo está contada y tal. Y con un migrante metido ahí, ¿con qué te queda, Renato, por qué seguimos en la guerra? Me quedo con varias cosas. ¿Por qué la guerra sigue? ¿Por qué esta destrucción? Bueno, como tú bien lo dices, la empezaste a escribir antes de 2 guerras que han matado a... Sí, ¿no? sí. Yo creo que crecemos con la idea equivocada de que las guerras son hitos espaciados en la historia de la humanidad. Hay un estudio bien interesante de los años 60 de Will y Ariel Durant. Y lo que ellos llegaron a concluir es que en los primeros 2500 años de la humanidad, en esos primeros 2500 años, solamente en 258 años no hubo guerras. Es decir, la guerra siempre fue lo normal. Heráclito lo dice, ¿no? La guerra es la dinámica de la realidad. Un pedazo de normalidad. Y entonces
claro, cuando uno piensa en eso y también en estas teorías según las cuales al provenir la humanidad de la gran explosión, tal vez hay algo en su gen mental que lo lleva a reproducir esa explosión, yo pienso que la violencia está inserta en la identidad del ser humano. La violencia y también el intento por frenarla, para ser justos. Claro, porque el dilema moral de Matías ahí está. Exactamente, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ahí está la discusión consigo mismo. Pero hay algo todavía más importante que eso, Carlos, y que es que no hay victoriosos en la guerra, nadie Nunca. vence en una guerra. Y todos aquellos que vuelven con la chapa de héroes, pues también vuelven tocados, ¿no? Yo siempre pensaba, tal vez yo por nacer donde nací en el Perú en los años mediados de los 70, toda mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcadas por la guerra interna contra Sendero Luminoso. Soy de ese tipo de personas que no he estado lo suficientemente cerca de la guerra como para quedar traumatizado por ella, para ser arrasado por ella, como ocurre con la gente que ha vivido una guerra y que no quiere hablar más del asunto, que hay muchísimos, pero tampoco soy alguien que pueda sentirse indiferente respecto del concepto de guerra. Por Sendero, por mi infancia, mi padre fue ministro de guerra, entonces siento que para aquellos que nos encontramos en esa situación intermedia, nuestra obligación es hablar de por qué nos matamos de tanto en tanto los hombres. Ya quisiera muchos contarla como tú la cuentas. El mundo que vimos arder, Renato Cisneros, un placer tenerte aquí. Gracias, Carlos. Me ha encantado verte. Gracias, pónganse a leer, corran.